Te exaltamos, Jesús. Oh, poderoso eres, Cristo amado. Padre, toma el control, Señor, de cada una de las vidas, oh Dios. Hay hambre por tu presencia. Hay hambre, Señor amado, por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que los cielos sean abiertos sobre cada uno de los corazones en estos momentos. Porque tu palabra, Señor, es la que marca diferencia, Señor. Señor, ahora que vamos a estar compartiendo de tu palabra, te suplico, Dios, que me sea un instrumento tuyo, Señor. Y que tú, Padre mío, haga la diferencia en cada uno. Sembramos la buena semilla y declaramos que caerá en tierra fértil y que ella producirá fruto al 100 por 1. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y todos decimos. Voy a pedir que vayamos abriendo la palabra del Señor y vamos al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, y vamos a estar mirando lo que es en el capítulo número 5. Y Dios verdaderamente está pasado. Porque Dios conoce el corazón, conoce las situaciones y conoce la palabra que se va a estar compartiendo en esta tarde. El Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5, vamos a estar dándole lectura a los primeros 5 versículos de la palabra del Señor. Cuando lo tengamos decimos amén. Y le voy a pedir que hagamos un ejercicio más y con esto nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Y luego estaremos ya sentaditos por un tiempito. Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5, versículo 1 al 5. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Cuando ustedes lo tengan, decían amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que va al cielo dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 portillos. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Dile al que está a tu lado: hoy es tu día, no pierdas la fe. Y pueden tomar su lugar en esta tarde. El Señor sigue añadiendo bendición a su palabra. Llama la atención, la semana pasada nuestra hermana Zoraida, que ya no están con nosotros porque ya se regresaron para el estado de Florida, salieron el día viernes. Y pues ella predicaba el domingo pasado, predicaba acerca de lo que es la paciencia. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que nosotros, por cierta razón, perdemos la paciencia. Y yo no sé de ti, pero en muchas de las ocasiones cuando me he dado cuenta de que nosotros tomamos decisiones fuera del tiempo, traen consecuencias. Una de las cosas que la podemos mirar es, por ejemplo, algo que me pasó a mí exactamente el día jueves. El día jueves iba de camino para mi trabajo y cuando iba en camino para mi trabajo me di cuenta que la gasolina de mi tanque decía que ya estaba en E. O sea, ya para acabarse la gasolina. ¿A cuánto le ha pasado que le gusta correr el carro en E? En empty. Y me doy cuenta que por estar esperando y esperando, porque una de las cosas que nosotros hacemos es que nos damos cuenta que la gasolina ha subido de precio. Y dije, aquí está la gasolina más barata. So me metí en la primera gas station que encontré. Decía la gasolina que estaba a $3.50. Y yo dije, ok. Pero yo no uso la gasolina barata. Mis carros, por cierta razón, son como yo, medios curiosos. Tengo que echarle gasolina un poquito más cara. Así que le eché la mediana. Y vi que el precio decía que estaba a $4.05. Y dije, está bien, no está mal. Quiere decir que en otro lugar está más cara. So me metí ahí, eché gasolina y me fui. Cuando salgo del trabajo y voy pasando por otra gasolinería, me di cuenta que la gasolina decía $3.50 y la que yo acababa de echar temprano en la mañana decía que estaba a $3.80. Hay veces que tomamos decisiones y después lamentamos. Hay personas que
Yo no sé si se acuerdan que yo le había dicho que yo había mirado en la internet que los televisores de 65 pulgadas estaban por $299. Y la persona que nos regaló la pantalla dijo, pues está bueno, yo la consigo. Pero cuando fue a conseguirla ya estaba por 370, no aprovechó el especial. Cuando nosotros hacemos cosas fuera del tiempo, a veces no aprovechamos y tomamos decisiones incorrectas. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora pregúntate, ¿qué decisión tú has tomado y ahora estás sufriendo las consecuencias de ellos? No contesten para que no se metan en problemas. Pero algo sucede en esta porción bíblica, porque decía la hermana en la semana pasada que la paciencia lleva de parte de Dios a un clamor, a un tiempo de pruebas. Y cuando leímos esta palabra nos damos cuenta que nos está hablando acerca de un hombre que tenía 38 años esperando un milagro. Un hombre que verdaderamente no dice qué edad tenía cuando llegó a ese lugar, el estanque. Yo quiero que tú sepas que el estanque que se llama Bethesda significa casa de misericordia, o sea, un tiempo de que Dios tiene misericordia contigo y conmigo. Pero en ese estanque dice claramente que había muchos que estaban necesitados. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que están necesitadas? Muchos están necesitados porque no tienen comida en su mesa. Están necesitados porque no tienen ropa en su cuerpo o un techo sobre su cabeza. O a lo mejor están sufriendo porque llevan una enfermedad que verdaderamente se los está comiendo. O personas que conocemos que están metidas en los vicios, personas que están en la droga, en el alcohol, personas que están sufriendo porque sus matrimonios están siendo destrozados en esta tarde. Hay muchas personas que tú y yo conocemos que están enfermas y están esperando un milagro. Digan conmigo, un milagro. Pero dice la palabra que en este estanque de vez en cuando venía un ángel del cielo y agitaba el agua, y el primero que llegara al estanque era sano. ¿Saben que cuando hay un lugar, por ejemplo, si tú miras lo que es el día después de Acción de Gracia, el que le llaman el conocido Black Friday, este día muchas de las tiendas tienen tremendos especiales, los cuales muchos quieren la última que salió y quieren el especial mejor, y comienzan unos a los otros a moverse y hasta pelearse porque quieren un artículo. ¿Verdad que sí lo han visto? Porque hasta han salido en las noticias. Ahora me pregunto yo, dentro de este pueblo, de esta gente que estaba enferma, ¿cuántos a lo mejor se estarían peleando para poder llegar al estanque? ¿Cuántos? Lo único que me dicen es que solamente uno podía ser sanado o recibir el milagro cuando el agua se agitaba. ¿Cuántas veces, ahora te voy a preguntar yo a ti, cuántas veces Dios ha movido el agua para bendecirte y tú no te has movido? ¿Cuántas veces Dios te dice, esta es la puerta que tengo para ti, y nos quedamos quietos? Esperamos, como dicen en Puerto Rico, que nos pongan la comida en la boquita y nos muevan la quija. O sea, queremos la bendición de Dios, queremos que todo llegue a nuestra mano, pero nosotros no queremos dar el paso de fe. Yo quiero que tú mires, porque a través de esto, yo estoy predicando en esta tarde, hoy es tu día, o sea, el tema hoy es tu día, no pierdas tu fe, porque nosotros sabemos que va a llegar el tiempo que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido, pero hay que saber esperar en Dios. No podemos hacer las cosas por nuestra fuerza, porque cuando hacemos las cosas por nuestra fuerza perdemos completamente la bendición de Dios y tomamos decisiones fuera del orden divino. ¿Están conmigo? Ahora, hay algo que sucede en esta porción bíblica, porque dice claramente que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, Él estaba predicando, y donde quiera que Él iba, la gente escuchaba de que Él estaba ahí o que llegaba, y la gente que quería ir a donde se encontraba Jesús. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, la Biblia no me dice que la multitud se haya levantado para recibirle.
No me dice que los enfermos se levantaron a ver y clamaron al nombre de Jesús. Hemos estudiado palabras, hemos escuchado en predicaciones donde escuchamos que la gente decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, la gente clamaba pidiendo el milagro. Pero cuando Jesús llegó a este estanque, estaba todo callado. ¿Sabe que donde hay dolor hay silencio? Donde hay muerte hay silencio. Lo único que se escucha es lloro, gemido, porque hay un dolor en el corazón, pero no sale una alabanza para el Señor. Por eso es que el pueblo de Dios necesita reconocer que para que nosotros podamos recibir el milagro, debe de haber en nuestros labios siempre una alabanza para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros reconocemos que aquel que está muerto no alaba, pero el que está vivo tiene que dar una alabanza a su Dios. O sea, tenemos que hacer ruido para que Satanás sepa que hay un pueblo que alaba al Señor, como el que venga, lo que venga. El pueblo estaba ahí tranquilo, estaba callado, estaba en silencio. Pero mientras estaban ahí callados y tranquilos, Jesús los estaba mirando. Porque dice que Jesús vio a este hombre. Jesús te está mirando a ti. Jesús está mirando a cada uno de nosotros constantemente. Y Él sabe tu necesidad. Porque cuando Él estaba en ese lugar, ya sabía de este hombre. Pero había algo que Jesús quería que este hombre se diera cuenta: que necesitaba un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús lo ve, lo llama, le habla. Jesús te habla, ¿sabes? Y Él te habla de diversas maneras. Te lo hace a través de su palabra. Te habla a través en la oración. Te habla a través de sueños. Te habla a través de personas que vienen a tu alrededor y te vienen a dar una palabra de aliento de parte de Dios. Pero a veces tú y yo hacemos de oídos sordos. No queremos escuchar el mensaje que Dios tiene para con nosotros, porque estamos concentrados en el dolor y no en la sanidad. Estamos pensando en la cadena y no en la libertad que Dios nos ha dado. Seguimos pensando en el pecado y no que Cristo nos ha perdonado. O sea, la gente, nuestro enfoque está completamente apartado de lo que Dios está llamando a hacer. Cuando este hombre ve que Jesús ve que este hombre está ahí, lo llama y le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Jesús te dice: ¿qué tú quieres que Él haga por ti? Que te dé la provisión económica que necesitas. Porque déjame decirte, lamentablemente es lo primero que pensamos. Que restaure la familia. Que te permita tener un encuentro personal con Él. ¿Qué es lo que, si Jesús te pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué tú le responderías? Esta es una pregunta que es algo personal. Porque no va a ser la misma respuesta que tiene esta persona con la otra persona, porque cada uno necesita algo diferente. Y Dios conoce tu corazón. Pero Él quiere que tú también te des cuenta que para poderlo recibir tienes que escuchar su llamado. Porque mientras este hombre no había escuchado que Jesús le hablaba, Jesús le estaba diciendo: ¿qué quieres que yo te haga? Era para que reconociera que necesitaba algo. Jesús nos llama constantemente para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta de la necesidad espiritual que hay. La gente siempre piensa en lo material. ¿Y qué de lo espiritual? Hace años escuché un evangelista que predicaba. Y mientras él predicaba, Dios lo utilizaba de una manera tan gloriosa que verdaderamente yo decía: Señor, ¿cuántos estarán escuchando tu palabra? Porque una de las cosas que la palabra de Dios es poder. ¿Sabían ustedes eso? La palabra de Dios es poder. La palabra
de Dios es sanidad. La palabra de Dios es el maná que necesita nuestra alma. La palabra de Dios lo es todo. Cuando Él hablaba, Él ministraba la palabra, la gente comenzaba a estar recibiendo esa maná, esa palabra que verdaderamente libertaba a sus almas. Pero algo que tenía este hombre es que también lo utilizaba Dios en la sanidad. Y que después de haber compartido la palabra y haber presentado lo que es el mensaje de salvación, hace un llamado a la iglesia y le dice: a todo aquel que está necesitado, todo aquel que necesita un milagro, pase para orar por usted. Y la gente comenzó a pasar. Pero dentro de la congregación, dentro del pueblo, había una persona que tenía años sufriendo de su espalda. Yo digo: ay, Señor, yo que también padezco de la mía, pero tú te encargarás de los demás. La cosa es que esta persona estaba sufriendo de su espalda, sufría de su espalda, y el Espíritu Santo estaba conmoviendo el corazón del evangelista y le decía: aquel necesita, aquel yo quiero sanarlo. Y él comenzó a orar por la gente y miraba a aquel que estaba allá sentado. Y miraba a aquel que estaba allá sentado, inquieto porque Dios lo estaba llamando, pero él no se quería mover. Llega el momento en que el evangelista le dice: mira, ven para acá que Dios quiere hacer algo contigo. Tanto lo insistió hasta que la persona pasó. Cuando la persona pasa, le dices a oídos del evangelista: hoy no quiero que ores por mí. Dame 2 días más para que entonces ores. El evangelista le pregunta: ¿y por qué? Dios te quiere sanar hoy. Es que mañana tengo una entrevista con el doctor para el Seguro Social. Y si Dios me sana, no me van a dar el beneficio que estoy buscando. Pero en 2 días sí ora por mí para que Dios me sane, ¿ok? Hay ocasiones que las personas están llenas de dificultades y dolencias y prefieren lo que es el beneficio humano y no buscan el beneficio espiritual. Este hombre estaba enfermo y necesitaba sanidad. Él decía: quiero que el sano, necesito ser sanado, pero nadie me ayuda. Mira lo que dice la Escritura cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Pero no hay quien me lleve. Es que ahí está la comida, pero ¿quién me sirve? Nosotros tenemos que aprender que en el Señor todo el tiempo es perfecto delante de Dios, porque Él es un Dios de control. Dios es un Dios de orden. Él sabe lo que está haciendo, pero tenemos que nosotros reconocer que hay una necesidad, que el único que tiene el poder para sanarnos, para libertarnos, se llama Jesucristo. Él es el único que puede transformar las vidas. Pero tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Cuando Él escucha, Él se levanta y se mueve. Yo digo que Dios está pasado. Y la razón que yo digo que Dios está pasado, porque hay una presencia hermosa del Señor en esta tarde. Y Dios estaba ministrando en el corazón de cada uno de una manera tan gloriosa que decía: Señor, gracias, porque ¿quiénes somos nosotros? Y Dios utiliza a mi hermano Luis, aquel que está cargado, aquel que viene cansado, aquel que necesita una oración. Pase, porque el Señor está en este lugar. Y mientras él decía eso, yo miraba cómo el agua se agitaba, el estanque se movía. Y muchos que estaban necesitados decían: ¿y quién me lleva? ¿Y quién me mueve? Saben que muchas de las ocasiones nosotros queremos la bendición de Dios, pero esta no se quiere mover porque esta tampoco quiere hacer nada. No recibimos la bendición de Dios porque no queremos movernos a lo que Dios tiene para nosotros. Porque estamos acostumbrados a que todo tiene que ser dado en nuestras manos. Pensamos que merecemos el oro y la plata cuando nosotros no nos merecemos nada. Somos personas que verdaderamente somos inútiles delante de Dios. Pero el que hace la diferencia se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones. Necesitamos comenzar a creer y movernos en el Señor, porque en muchas de las ocasiones esperando que otros te ayuden a moverte, pero el primero que tiene que dar el paso de fe se llama tú mismo.
Dios quiere hacer diferencia en las vidas de cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que tú comiences a dar ese paso de fe. Cuando este hombre se encontraba en ese lugar, cuando Jesús estaba hablando con él, cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Yo verdaderamente decía: pero Señor, ¿qué tipo de pregunta es esta? Si Dios te pregunta a ti lo mismo, pero Señor, si tú todo lo sabes, tú todo lo ves, ¿cómo que tú me preguntas? Porque Dios quiere que tú reconozcas la necesidad. Cuando tú reconoces la necesidad, tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para llevarlo a cabo. Si te da hambre, tú no vas a buscar de comer. O a menos que tengas una esposa y a cada rato le estés llamando para todo. ¿Saben que así sucede? El hombre a veces tiene hambre y le llama desde la sala porque no se quiere mover. Mujer, dame de comer. O está en la sala y a veces no quiere cambiar el televisor y dice: oye, cámbiame el televisor porque no encuentro el control. ¿Saben? Lo digo el hombre, pero saben que en muchas de las ocasiones no es solamente el hombre, también la mujer hace lo mismo. Y estoy hablando lo mismo, me refiero a que en muchas de las ocasiones queremos que Dios nos dé la bendición, pero no queremos buscarla tampoco nosotros. Queremos que Dios nos hable, pero queremos que solamente a través del pastor y los días domingos. Durante la semana estamos lunes, martes, miércoles, jueves y sábado y estamos con hambre. Porque no queremos buscar la palabra de Dios. No queremos que Dios nos hable porque comienza a confrontarnos también en nuestras vidas. Comenzamos a ver lo que Dios tiene en nosotros, pero verdaderamente Dios quiere que tú comiences a sacar todo aquello que te está estorbando. Mira, para que me entiendas, el hombre estaba paralítico por 38 años. 38 años. Quiere decir que por 38 años se acostumbró a estar en el mismo lugar. Por 38 años se acostumbró a tener las mismas cosas. Por 38 años. Cuando Jesús lo llama, lo primero que tuvo que hacer es dejar la esquina donde estaba parado. Tuvo que dejar la cama donde estaba durmiendo. Tuvo que dejar lo que estaban a su alrededor para recibir lo que Dios quería para él. Muchas de las ocasiones tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejar las costumbres, tenemos que dejar aquello que hemos estado haciendo por ritualidad, pensando y buscando lo que Dios tiene para ti. Piénsalo en esta tarde. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú comiences a soltar que te está estorbando? Me acuerdo cuando llegué a los caminos del Señor. Déjame decirte algo, que los primeros que me dejaron fueron los amigos. Porque los empecé a invitar para la iglesia. Y las amistades, mientras más los invitaban, más me ignoraban. Y mientras más los invitaban, más me ignoraban. Y llegaba el momento que en muchas de las ocasiones me miraban en la calle hasta no sabían quién yo era. Ya después de muchos años, ahora sí me reconocen. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, te tiene que sacar de donde tú estás cómodo. Y tú y yo no podemos seguir cargando con aquello, pensando: ahí voy a regresar. Muchos buscan de Dios y no muchos permanecen en el Señor. Y lo vuelvo a repetir: muchos buscan de Dios y no muchos permanecen en el Señor. Pregúntale por qué no. Es que para mí eso no es. Es que yo no soy lo suficientemente religioso para permanecer en el camino de Dios. Es que yo me acuerdo que cuando yo no servía a Dios, yo tenía de todo. Y ahora que estoy buscando de Dios, no tengo nada. ¿O acaso esa palabra no les resuena a alguno de ustedes en esta tarde? ¿Por qué? Porque en su mentalidad están pensando que como pueden fallarle a Dios, tienen que tener algo aquí preparado para el día en que le fallen al Señor. A eso son los que se llaman un pie aquí y un pie acá. ¿Por qué? Porque siempre están pensando que le van a fallar a Dios. Por eso es que una de las cosas que el paralítico tuvo que hacer es dejarlo todo. Jesús dijo claramente: el que me quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tú quieres el milagro de Dios? Deja lo que te esté estorbando. Qué silencio. Qué silencio. Porque muchas de las ocasiones no queremos hacerlo de esa manera. Queremos la bendición, pero no las condiciones. Queremos el beneficio, pero no queremos sacrificar nada.
¿Cuántos quieren hacer algo para Dios y que Dios comience a derramar sobre su vida? Pero para ello necesitamos despojarnos de aquello que nos está haciendo, aquello que nos está rodeando, aquello que nos está robando la bendición. No podemos estar entre dos aguas, o somos o no somos, caminamos o no caminamos, o lo vamos a recibir todo o no vamos a recibir nada. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos, hoy es el día que Dios tiene para tu vida, pero para ello necesitamos tomar una decisión correcta delante de Dios y mantenernos ahí firme. Llueva, truene o relampaguee, yo sigo caminando hacia adelante. Porque la bendición no viene del que está aquí o del que está allá, la bendición viene del que está delante de mí. Él es el que me sana, Él es el que me restaura, Él es el que me fortalece, Él es el que me provee, Él es el que pelea mis batallas de tal manera que soy más que vencedor por aquel que murió en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que tomar de nuestra parte y al comenzar a darnos un acto examen, examínate completamente qué es lo que hay a tu alrededor que no te permite avanzar en el Señor. Porque hay enfermedades físicas, pero también hay enfermedades espirituales. Hay raíces de amarguras que no dejan crecer. Siguen pensando en el rencor, en el odio o en el que me hicieron. Y jamás y nunca crecen en el Señor. Van, como dicen en Puerto Rico, para atrás. Y nosotros no podemos ir para atrás, tenemos que ir hacia adelante. El que pone sus manos sobre el arado y mira atrás, dijo Jesús, no es digno de mí. Nosotros, para poder recibir la bendición o recibir el milagro del Señor, necesitamos permanecer en Él. El ciego, el que estaba paralítico, recibió la bendición de parte de Dios. No porque el ángel llegó, sino porque Jesús llegó. No porque llegó el pastor o porque oró el pastor o porque el profeta o el apóstol. No es la persona la que va a hacer la diferencia. La diferencia la hace Jesús en tu vida. Es que el pastor no me saludó por eso. No te preocupes si no te saludaron. Es más, a mí ni el alcalde me habrá saludado y aquí sigo en este pueblo. No te pongas a pensar en otras personas. Mira, ponte a pensar en tu relación personal con Dios y vas a ver que vas a recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para ti. Date cuenta de algo. Que cuando tú te mueves, Jesús te respalda. Cuando tú haces algo para el Señor va contigo llevándote a cabo. La bendición de parte de Dios es para aquellos que están dispuestos a seguir, no importando las circunstancias. Cuando tú miras la palabra del Señor, este hombre recibe la sanidad. Cuando él recibe la sanidad, otros vieron lo que Dios hizo. ¿Me oyeron bien? Otros vieron lo que Dios hizo a través de Jesús. Y tú te vas a dejar decirte que cuando Dios haga en ti lo que Él te prometió hacerlo, otros van a testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay quienes se van a levantar en contra tuya, pero tú no te preocupes porque no es contra ti, es contra el que está en ti. Y lo vuelvo y lo repito, no es la pelea, no es contigo, es con el que está contigo. Y si el que está contigo se llama Jesús, somos más que vencedores. Cuando estamos hacia adelante recibimos lo que Dios ha prometido. Hay personas como en el versículo número 10, dice: entonces los judíos dijeron en aquel día que había sido sanado, es día de reposo. Es día de reposo. Hay personas que no pueden ver a otros progresar. Hay personas que no pueden ver a otros madurar en la palabra. Hay personas que no pueden ver que Dios utilice a alguien orando por otros. Lo hay. Y lamentablemente lo repito, lo hay. Pero tú no debes enfocarte en aquellos que están pendientes. Tú tienes que seguir llevando a cabo el propósito del mandato de Dios. Porque el que te va a llamar a cuenta se llama Jesús. Por eso cuando la gente estaba criticando diciendo: Jesús, es día de reposo, ¿por qué tú estás sanando? Jesús le responde: mi Padre trabaja todavía y yo también necesito trabajar. Estoy parafraseando la palabra. ¿Cómo nosotros podemos decir que no es nuestro turno cuando Dios está controlado en todo el tiempo?
Dios quiere hacer milagros, porque el milagro no ha cesado. Cristo no ha cesado de trabajar. Él sigue trabajando hoy día y seguirá trabajando hasta que el tiempo se perfeccione. Pero para que tú y yo podamos ser parte de esto, necesitamos meternos en ese camino. Necesitamos meternos en ese enfoque. Necesitamos estar centrados en la visión que Cristo está tomando el control de todo. La pregunta para ti en esta tarde es: ¿estás escuchando lo que Dios está hablando? Porque hoy es tu día. No pierdas la fe. Hoy es tu día. El que se hace de oídos sordos jamás y nunca se va a mover de donde se encuentra. Y mientras no se mueva, va a seguir paralítico. Va a seguir cautivo. Va a seguir ciego. Cristo vino para sanar, para salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a pedir que nos pongamos en pie en esta tarde. Hoy es tu día. La bendición Dios la tiene lista para ti. Voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos en estos momentos. Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, venimos ante tu presencia, Señor amado, dándote las gracias por la vida, por la salud, por la fortaleza. Dándote las gracias, oh Dios, por tu amor y por tu gran misericordia. Estamos en este lugar, oh Dios, porque reconocemos, Padre mío, que tu palabra es verdad. Y ella, Señor amado, ha venido para comer nuestros corazones. Ha venido, Padre, para inquietarnos, oh Dios. Si hay algo que en esta hora, Señor amado, te estamos fallando, te estamos, oh Dios, no estamos haciendo caso como tú quisiéramos, oh Padre. Mientras estamos compartiendo de tu palabra, te imploramos, oh Cristo, que tú comiences a ministrar, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Que tú permitas, Padre, que tu palabra, Señor, que en estos momentos ha sido compartida, ella comience, Padre mío, a ministrar a lo más profundo de nuestros corazones. Hoy es el día, Señor. Este hombre esperó por 38 años para recibir su milagro. A lo mejor, oh Dios, en esta tarde, mi Dios amado, en medio de tu pueblo, hay personas que han estado esperando 38 años. O a lo mejor 30, o 20, o 10, o 5. Señor, se siente que ya no puede, que su milagro no ha llegado. Pero el mismo Jesús que llegó a la casa de misericordia, al estanque de Bethesda, es el mismo Dios que ha llegado en estos momentos, Padre, a este lugar, a casa de mi Padre. Y ha venido, Señor, diciéndote qué quieres que haga. En esta tarde, mientras nuestros hermanos nos ministran en un cántico, el altar está abierto. Quiero que pases a este lugar. Si Dios te ha hablado en esta tarde, quiero que pases a este lugar. Y mientras tú pasas, yo quiero que tú comiences a hablar con el Señor. Y tú le digas al Señor: tú conoces mi corazón y tú sabes mi necesidad. Claramente Pedro dijo: ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Escuchar tu palabra, Señor amado, es lo único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Padre, hago un llamado en esta tarde para que aquellos, oh Dios, que necesitan un toque especial de tu presencia, Padre, se aproximen a ti, a este altar, y den ese paso de fe, Señor. Yo sé que tú respaldas, Padre, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en esta tarde, oh Dios, tú estás presente. Glorifícate, oh Dios, y derrama de tu espíritu sobre cada uno de los corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.